Amén, gracias a Dios. Vamos a iniciar nuestra reflexión o nuestro estudio del libro de Nehemías. Y toca ahora, primera diapositiva, al capítulo número 4. Capítulo número 4 que le he intitulado y muchos lo intitulan como la oposición. Es interesante porque es parte de la vida las experiencias que Dios nos permite tener. Si no hubiese oposición, nuestras vidas serían quizás muy relajadas y a veces nos sentiríamos hasta autosuficientes, muy capaces. Pero esa oposición nos lleva a algo que al final vemos en tres aspectos o tres cosas importantes que tiene Nehemías. Iniciamos capítulo 4, versículo 1. Siguiente, por favor. Dice que cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó y enfureció y comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria: ¿Qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificar otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? Como pudimos ver anteriormente, lo primero que cuando ellos saben de esto es que ellos dicen: no lo van a poder hacer, no va a ser posible. Pero cuando ellos ya ven que las obras van, que la obra iba, pues comienza la oposición y comienza precisamente a través de la burla, a través de tener esa actitud de estos hombres de menospreciar y de burlarse aquellos que, ¿qué pueden hacer estos? Sabemos que a través de lo que hemos ido viendo, que estos hombres eran muy poderosos, muy ricos, y entonces pues ven en poco. Lo importante es que Dios ve y Dios ha dado una palabra diferente. De lo necio escogió Dios para avergonzar al mundo. Los sabios, ¿verdad?, dicen que saben. Y alguien que dice que sabe, pues ese ya entró en un terreno peligroso, porque no sabe nada. Y entonces, para poder seguir aprendiendo y seguir creciendo en el Señor, debemos tener siempre esa actitud. Bueno, estos hombres no conocen de Dios. Estos hombres no tienen las experiencias que han tenido. ¿O qué dicen ellos de los montones de escombros? ¿Van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? Decíamos, Dios de lo que no es, hace que se vea. Versículo 3, siguiente, por favor. A su lado estaban Tobías, este amonita, y que también añadió: para cómo miren el mundo en que están, miren el muro en que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en ella. Siguen minimizando. Cuando empieza uno, los demás
alguien más se une a ellos para decir lo mismo. Y entonces decía, una de las dones, de las características que Dios ha visto en Nehemías y que hemos podido ver desde el principio, es que entonces Nehemías va a orar. ¿Qué hacer ante la burla? ¿Qué hacer ante el sorno? ¿Qué hacer ante cuando minimizan? Bueno, delante de Dios. Porque la obra es de Dios. Él ha propuesto hacer esto conforme a lo que Él había dicho en su palabra. Y dice el versículo 4 que entonces yo oré. Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Dios oye. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos. Y que caiga en poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No perdones su maldad, ni borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Hoy muchos de nosotros no podríamos orar así, porque el Señor dice, Señor Jesús, cuando viene y dice, pues que hoy no podemos orar que les caiga una maldición, ni tampoco así muy piadosamente podemos decir, Señor, dales el doble de lo que desean para mí. No, dice el Señor que hoy debemos orar por nuestros enemigos, porque Dios es el que juzga y el que ve las cosas. Bueno, al ver que simplemente estas burlas y estas situaciones no están dando resultado, toman una actitud más de frente. Siguiente, por favor, versículo 6. Dice Nehemías, continuemos pues reconstruyendo la muralla que estaba ya levantada hasta la mitad. Ya la mitad, por ello, eso que ellos decían, que no se iba a poder nada y que de la nada no iban a poder hacer, se está dando. Ya sabíamos que el mismo rey había dado insumos, cartas, pero era por mano de parte de Dios. La mano de Dios, como decía nuestro pastor Armando desde el principio que vemos. Cuando nosotros podemos ver la mano de Dios, nosotros podemos sentir paz en medio de toda esta circunstancia. Bueno, pero cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asadot supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante, cuando ellos supieron, todos estos pueblos de alrededor, que esto seguía y que se habían comenzado a tapar las brechas, esos huecos que había entre las murallas o entre la muralla, entre ese muro. ¿Qué pasó? Se enojaron. A la gente no le gusta que los demás triunfen, no le gusta que los demás lo superen. Doy gracias a Dios, como vimos la semana anterior, hoy sabemos que nosotros, y entre nosotros, por eso creo que en la iglesia no lo hay, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros tienen una función importante, hasta el más
insignificante. Hasta el que recibe menos honra, dice el Señor que es el que más es importante. Bueno, todas estas gentes juntos formaron plan para atacar a Jerusalén y causar destrucción, causar una tremenda destrucción en ella. ¿Qué va a traer como consecuencia en el pueblo? Cuando esto pasa de la burla al ataque, ¿qué causan los demás? Bueno, siguiente versículo 10, pues desánimo. No en todos, pero sí, desánimo. Y dice el versículo 10 que la gente de Judá decía, la fuerza de la carga, del cargador, desmaya ante tal cantidad de escombros. Es tanto lo que hay que no tan solo construir, sino sacar. Y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. El desánimo trae eso, el desanimar a los demás y el decir no se puede, no se puede. Hoy inclusive la gente usa parte de esa psicología para decir sí se puede, sí se puede. Aunque todo el mundo dice, bueno, ya sabía que no se iba a poder. Pero es por parte del desánimo, de la situación que se presenta. ¿Qué hacer? Porque después del desánimo viene el temor, viene el miedo. Y dice el versículo 11 que nuestros enemigos pensaban que no nos íbamos a dar cuenta ni veríamos nada hasta que se metieron en medio de nosotros para matarnos y detener la obra. Gracias a Dios porque hoy tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Creo que toda la experiencia que tenemos es que a veces cuando alguien planea algo contra nosotros, Dios nos avisa, Dios nos dice qué planean, qué pretenden, qué van a hacer, qué van a decir. El pastor Armando y un servidor tenemos mucha experiencia, muchas experiencias como esas, de donde el Señor nos ha dicho, hoy es el día en que esta se va a levantar, junto con, y van a decir, lo que ya vimos, la burla, la amenaza y después lo demás. Pensaron ellos que ellos no iban a detener, que no nos íbamos a dar cuenta, dice. Pero resulta que el Señor había puesto y permitía que vivieran judíos donde vivían, muy cerca de ellos, junto. Hoy está con nosotros uno que vive junto de ellos y que es parte de nosotros. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo está y en. Y entonces no nos toma desapercibidos. Esa es una de las experiencias que muchos de los personajes de la Escritura tienen y que nosotros podemos entender por qué entonces, cuando los hombres en tiempos de los romanos eran quemados vivos, eran lanzados al circo romano para ser devorados por las fieras, cantaban y oraban y alababan al Señor.
Lo sabían. Y el Señor dice que aún en los últimos tiempos, no se preocupen, yo les diré qué habrán de decir, qué habrán de hacer. Y la tarea que tenemos por delante es poner nuestros ojos arriba, en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Bueno, pues entonces vinieron estos judíos a decirle una y otra vez que esa gente iba a atacarlos por todos lados. Le decían, ahora van a atacar por acá, ahora van a atacar por allá. Bueno, ¿cómo saben estos qué va a pasar? ¿Cómo saben estos qué estoy haciendo? Y entonces Nehemías, que era un hombre que Dios había puesto, llegó el tiempo de tomar su autoridad y entonces, versículo 13, siguiente por favor. Bueno, ordenó que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla. Iban a defender y iban a defender con todo porque estaban sus familias, su esposa, sus hijos, sus abuelos, la gente que amaban, sus hermanos. Y en las partes bajas y en las brechas donde había los huecos, ¿sí?, estuvieron con espadas, con lanzas y arcos, preparados por los únicos lados por donde podían pensar que eran presa fácil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los enemigos? Pues el versículo 14 nos dice que cuando ya vieron esto ellos, que estaba pasando y que sucedía una y otra vez, tuvieron miedo. Y Nehemías se puso de pie y dijo a todos los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible. Tenemos un Dios más grande que todas las cosas. Tenemos un Dios sobre todo. Y si a alguien debemos temer, es a Dios. Y de ahí en fuera, no es valentonía. Simplemente decimos, ¿tienes miedo? No. ¿Qué no sabes que te puedo quitar o te puedo hacer? Pues sí, si Dios permite. Y entonces, bueno, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y entonces, a luchar por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, por mujeres y hogares. Cuando nosotros estamos en esa pelea, en esa lucha contra el enemigo de nuestras almas, estamos también en razón de nuestros hermanos del templo y de aquellos que están chicos, grandes, ancianos, todos. Luchen, no tengan miedo. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. Amén. Bueno, decía cuando, siguiente por favor, ellos supieron, los enemigos, que ya estaban preparados para todo lo que pretendían hacer. Y que entonces de esta manera
podían reconocer que Dios había desbaratado sus planes. Todos nosotros se volvieron al muro. Todos, nuevamente a trabajar. Después de este pequeño tropiezo, que ahora sí fue muy pequeño, se volvieron. Cada uno, cada cual, a su trabajo. Ya pudimos ver que desde el sumo sacerdote hasta el más humilde, todos metían las manos, todos estaban trabajando a la par, conforme a sus fuerzas. Bueno, a partir de aquel momento, dice que la mitad de sus hombres trabajaban en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas, todos preparados. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá que estaba reconstruyendo la muralla. Sí, los patrones, todos estaban apoyando. Sí, dice que los cargadores seguían llevando las cargas, pero lo cierto es que en una mano, dice, trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Estoy usando lo Dios habla hoy. A veces usamos la 60. Todos los que trabajaban en la construcción tenían la espada a la cintura. Y a mi lado estaba el encargado de tocar, ¿qué? La trompeta. Había uno que tocaba la trompeta. Había uno que estaba ahí para avisar. ¿Por qué? Bueno, porque la separación que había entre unos y otros era mucha y de repente se requería ese apoyo. Y entonces todos listos a la trompeta. Hay algo significativo para nosotros. 1 Tesalonicenses 4:16 nos habla de esta trompeta. Solamente el 16, por favor, si alguien lo lee. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Sí? Sí, esta es una trompeta, una gran trompeta, que sin duda los que habrán muerto, los que ya habrán descansado o duermen en el Señor, y aún los que dormiremos, quizás, esperaremos esta trompeta. Dos trompetas que sobresalen para nuestro tiempo, y quizás para nosotros, que los muertos en Cristo, ¿verdad?, resucitarán primero al toque de la trompeta. La trompeta avisa, llegó el momento para un evento. Las trompetas son parte importante en el pueblo de Israel. Y aún hoy en los ejércitos, como lo es para nosotros. Por ello, esperamos, con la ayuda de Dios, tener presente y poder un día participar de esta primera resurrección para vida. Y la siguiente que tenemos por ahí es en Apocalipsis 17. Que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel
Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es el final ya, parte del final de todo. El final ya, que sin duda esperamos llegar a ver. Si no aquí, allá. Pero aquí, bueno, es parte de la tribulación y entonces tener esa oportunidad. En el versículo 19, siguiente por favor. Nehemías dice que les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: las obras son enormes y extensas, y nosotros estamos repartidos por la muralla, decía, separados unos de otros. Por lo tanto, allá donde escuchen el toque de la trompeta, únanse a nosotros. Y nuestro Dios luchará a nuestro lado. De este modo, mientras nosotros trabajemos de sol a sol en la obra. Sí, hoy debemos trabajar. Y como dice el predicador, hoy todos los que vivimos debajo del sol, ¿cuántos vivimos debajo del sol? ¿A qué hora se hace sol y sí quema? Pero eso no es nada comparado con el que se espera que va a venir en los finales tiempos. Sí, mientras tanto, todos los que estemos debajo del sol, vamos a trabajar en la obra, en la construcción del muro. Hoy se sigue construyendo el muro de la gran ciudad, de la gran Jerusalén, con piedras vivas, personas, a las cuales el Señor va añadiendo. Y ya veíamos sobre estos mismos cimientos, que es la doctrina de los apóstoles, hasta que se complete. Y cuando el muro esté completo, vendrá el fin. Y entonces estamos preparados porque el Señor vendrá muy pronto. Voy hasta el versículo 23. Y dice Nehemías: además, ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañan, nos quitamos la ropa. Y cada uno tenía la lanza en la mano. Todos preparados para el combate, todos preparados para este tiempo, todos preparados para eso. Y algo que sobresale y que nosotros podemos notar, podemos ver, es que si algo caracteriza a un líder es que no tiene favoritos. Decir, no, estos no porque son mis parientes, estos no van a la guerra, o estos no están al frente. No, dice, ni yo mismo, ¿no? Ni yo mismo trabajaba y estaba preparado para lo que viniera. Ni yo, ni mis parientes, ni mis ayudantes, la gente que estaba cerca de mí, ni los hombres de su guardia personal, ¿sí?, que lo acompañaban, se quitaban la ropa. Y cada uno tenía la lanza en la mano. Y es interesante ese aspecto, porque hoy todos, por igual, Nehemías, debemos estar, como dice la Escritura, ceñidos, nuestros lomos preparados por el bien, no solamente de nosotros, ni de nuestra familia, interesados, ni de los
hermanos, ni de los muy allegados, sino de todos. Dice Lucas 12:35, que tienen ustedes ahí en su pantalla, de este siervo vigilante. El Señor hace esta parábola y dice que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Listos. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cuántos están o cuántos estamos ceñidos, listos, trabajando en la obra, aportando, siendo parte de por todos y para todos? Sigue diciendo, siguiente por favor, versículo 37 de Lucas 12, dichosos o bienaventurados los criados o los siervos a quienes su amo, al llegar, encuentra despiertos. Sí. Hoy la iglesia se duerme en muchos aspectos. Mucha de la iglesia está dormida. Y algunos no es por falta de conocimiento, por diversas situaciones. A nivel mundial, la iglesia está pasando por ese letargo. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y que se dispondrá a servirles la comida. El Señor mismo. Estaremos a su mesa y en la cual Él mismo servirá. Felices, bienaventurados, porque ustedes tendrán parte, dice el Señor a sus discípulos. Dichosos, bienaventurados, si los encuentran despiertos. Otra vez, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y entonces vuelve a hablar y sigue con esta parábola. Y sepan ustedes esto, tómenlo en cuenta, estén atentos, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. ¿Cuántos, si supiéramos que viene alguien a robarnos esta noche, diríamos, ay, pues ya qué? Dice, bueno, en la iglesia igual, vigilantes, atentos, porque vendrán ladrones, lobos disfrazados de ovejas, gente que en un momento dado viene con lisonjas, con palabras suaves. Ese que siempre nos dice lo que queremos oír, no lo que debemos oír. 40, y ustedes también estén preparados, porque dijo el hombre, vendrá cuando menos lo esperen. Yo creo que por eso a muchos les encanta hacer pronósticos matemáticos, bíblicos, acerca de las cosas, y otros simplemente omitirlos. Voy a terminar con 3 características de Nehemías que sin duda son del Señor Jesús, pero que también deben ser parte de nosotros. Punto número 1. Siguiente, por favor. ¿Cuál es? La oración. Cualquiera que sea el momento o la situación, orar. Y siempre decir, Señor,
permíteme hacer tu voluntad. ¿A cuántos Dios ya les ha dicho lo que tienen que hacer, pero no lo hacen? ¿O no lo oyen? Hermanos, ayúdenme a orar porque este pecado que tengo en mi vida no me deja. Oración. 2. Fe. Fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De esa manera opera, de esa manera se da. Y esperamos, le creemos a Dios lo que dice en su palabra, lo que nos enseña. Si nos dice, no lo hagas, ¿qué? Pues no lo hacemos. Y si nos dice, haz, lo hacemos. Y si no nos dice nada, de todos modos nos arrancamos, ¿verdad? Eso no es fe. Y seguir en acción, ponernos en acción. Esto es algo que hizo Nehemías, y en el capítulo 4 podemos ver, oración, fe y acción. Dios lo llevó a distribuir a la gente, a organizarla, a que hubiese toda esa certeza y esa fe en el Señor como Él la tenía. No en balde había orado todos esos meses y el Señor había contestado y el mismo rey le dio la respuesta. Y no solo la respuesta, sino le mostró con hechos lo que él había estado pidiendo. Y por eso hoy, que se enfrentan todo este tipo de situaciones, y algo que no se hizo en muchísimos años, se va a hacer en poco más de 50 días. La oración. Oración, fe y acción. Actuemos con fe y con oración. Amén. Dejo el lugar al pastor. Oremos, hermanos, póngase de pie. Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Saludamos a nuestros hermanos, hermana Josefina Ponce, hermana Fidela, hermana Abdulia, hermana Carmen, Esther, Angélica, hermana Gloria, hermano Isidro, hermana Silvia, mandan saludos desde Malinalco. Y vamos a mandar saludos también a nuestra hermana Aurorita, hermanos, sigamos orando por ella, por nuestro hermano Alfonso Argüello, se encuentra también enfermo, vamos a seguir orando por ellos. Cierre sus ojos. Señor, agradecidos contigo en esta noche por la palabra que nos das. Gracias porque siempre nos recuerdas lo que Nehemías recordaba, Señor, al pueblo. Tú eres Dios grande y temible, Señor, nuestro Dios, y eres con nosotros. Ayúdanos para poder, Señor, seguir realizando lo que nos has llamado a hacer. Guárdanos, Señor, de dejar de confiar en ti. En tus manos estamos y agradecemos, Señor, la palabra que nos brindas. Y, Señor, rogamos también que sigas tú obrando en la salud de nuestros hermanos, nuestra hermana Aurorita, nuestro hermano Alfonso Argüello, Padre. Sé con ellos, levántales, anímales, Señor, y restaura sus vidas, sus cuerpos, para la gloria de tu nombre. Concluimos, Señor, en esta noche, rogamos que tu bendición siga siendo derramada sobre todos y cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.